La verdad de Jehová para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová para siempre, aleluya, amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Su verso 12 dice la Escritura de esta manera: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En esta hermosa tarde, amados hermanos, hermanas, que por la misericordia de nuestro Dios nos ha facultado la grande oportunidad, el poder llegar a este lugar donde estamos congregados, donde somos conscientes que la presencia del Señor Jesucristo está en este lugar, en medio de la congregación. Quisiéramos pensar en estos versos que estamos hallando a través de las Sagradas Escrituras. Solamente se requiere, hermanos, de ese interés personal, para oírle a Dios. Y de esa manera usted y yo contribuimos y juntos alcanzaremos realmente desarrollo en nuestra vida espiritual. En esta oportunidad estamos hallando las palabras que el rey David llegó a expresarlas por medio del Espíritu Santo. Me llama la atención la segunda parte de este verso, porque el rey David, hermanos, fue un hombre que en la trayectoria de su vida, a través, desde su acercamiento a Dios, a través realmente de su confianza en Dios, Dios le otorgó la fuerza y el poder. La Escritura dice que el rey David, hijo de Isaí, y también el hijo menor de sus hermanos, era pastor de las ovejas, pastoreaba las ovejas de su padre, pero que en ese proceso, en ese trabajo, llegó a experimentar en su vida personal, la fuerza y el poder. Dice la palabra que cuando él cuidaba las ovejas de su padre, cuando llegaban los animales, feroces como el león, fuese oso, dice que él arrebataba las ovejas de las garras de esos animales. ¿Sí? De lo contrario, lo que podía hacer era huir. Mayormente pensar que el león es un animal carnívoro, el oso es un animal que tiene mucha fuerza, pero sin embargo, dice la palabra que David, con la fuerza y el poder que Dios le daba, realmente lograba rescatar las ovejas. Muy bien. Pero investigando, porque la expresión me llama la atención, porque la palabra de Dios dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Pero la segunda parte dice: en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esa fuerza y ese poder. Por ejemplo, le decía que estaba tratando de ver qué había,
en el rey David, porque la palabra de Dios dice que llegó el momento cuando murió, pero murió lleno de días y de gloria. Tuvo muchas glorias, sí. Dice que en David, oiga, en el rey David, había primeramente habilidad, oiga, habilidad, había virtud, oiga lo siguiente, y fuerza de voluntad, dice que había en el rey David. De tal manera que en la trayectoria de su vida, oiga, ¿sí?, aun cuando ya iba a morir, llamó a su hijo Salomón y le dice: esfuérzate, ese hombre. Oiga, qué bendición. Esfuérzate, ese hombre. Quisiéramos pensar en esta hermosa tarde, hermanos, cuando la Escritura dice: en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Cuando oímos estas palabras, hermano, oiga, es ahí donde nosotros ahora viene lo que es la reflexión, en nuestras vidas. Viene ahora lo que es el reconocimiento que fuera de Él nosotros no podemos hacerlo. Por nuestra propia fuerza, oiga, no podemos continuar, no podemos avanzar, oiga, no podemos. Veamos este otro verso, adjuntemos este verso, primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel, en su capítulo 2 y verso 9. Oiga cómo dice la Escritura: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Oiga lo siguiente: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Oiga, es ahí, hermano, donde nosotros ahora, oiga, nos convencemos, ¿sí?, que de nuestra propia fuerza, le decía que no podemos, porque la obra es de Dios. Es Dios el que capacita, el que da la fuerza y el poder para hacer todas las cosas. Él lo hace. Mi mente llega, por ejemplo, también veamos ese verso, Evangelio según San Juan. Porque la Escritura dice que nadie será fuerte por su propia fuerza. Oiga, veamos estas palabras que el Señor Jesucristo las habló. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo 15 y el verso 5, dice la Escritura de esta manera: porque separados, oiga, dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oiga, separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Oiga, a mí me ha llamado la atención realmente cuando en una asamblea, oiga, o en la asamblea, bueno, surge por el Espíritu Santo un proyecto, ¿sí? Porque hay muchos proyectos para hacer. La iglesia está trabajando. Hay un coro que nosotros cantamos y el coro dice que la iglesia solamente se detiene para predicar, ¿sí? La iglesia no está durmiendo, está trabajando, está ocupado, como oímos en la mañana, ocupados. Ya le decía, tantos proyectos que hay para hacer. Usted puede considerar los proyectos indispensables, mayormente en la congregación, la necesidad, hermanos, que hay. Pero en esta oportunidad le decía que me ha llamado la atención, oiga, la precaución de los ancianos de cada asamblea cuando se lleva a efecto, oiga, o se determina un proyecto para hacer. Muy bien, un tiempo estipulado para buscar a Dios a través de la oración, ¿sí? Es que es indispensable.
Así dijo el apóstol Pablo a los hermanos allá en Éfeso 3:14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El ser fortalecidos, oiga, en el hombre interior, oiga, hermano. Sí. De tal manera que le decía, qué bueno, realmente por ese buen ejercicio, para tomar en cuenta a Dios primero en todas las cosas, porque Él es primero, para buscar a Dios a través de la oración, porque si hablamos de la oración, amados hermanos, es el camino al éxito de todo proyecto que se emprende, ya sea congregacionalmente o particular, oiga. Pero estamos viendo la importancia, es allí ahora donde viene el auxilio de Dios, la ayuda de Dios, porque Dios lo suple todo. Pero primeramente se busca a Dios a través de la oración. ¡Qué bendición, hermano! A mí me sorprende. ¡Qué bueno, oiga! Porque realmente es allí donde al final, oiga, Dios concede una victoria, como dijo el apóstol Pablo a los hermanos allá en Corintios. ¿Sí? Dice la Escritura capítulo 15, en su primera carta, verso 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, nos da la victoria por medio, oiga, la palabra lo explica, lo especifica, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición. Como Dios se ha manifestado, oíamos dos razones por las hermanas que buscan a Dios a través de la oración, y también por la juventud que han emprendido, oiga, las ventas, sí, esa ocupación de ellos, esa diligencia de ellos. Pero ha sido Dios, hermanos, oiga, que ha dotado de fuerza y de poder a los hermanos. Estuvimos en unas conferencias aquí, una asamblea vecina. Ya veo que nosotros observamos las cosas, ¿verdad? Pero a las 5 de la mañana, ¿verdad?, vamos a la oración, ¿verdad?, de las conferencias a las 5 de la mañana. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Quiero explicar. Bueno, cuando íbamos a la oración, los hermanos de otra asamblea ahí tenían, sí, instalaron sus carpas ahí en su venta, ahí decía de tal asamblea. A las 5 de la mañana íbamos para la oración. Cuando íbamos pasando ya donde los hermanos ahí están vendiendo, oiga, de esa hora, ahí estaban los hermanos, oiga, bueno, tal vez desvelados, cansados, obviamente, porque este cuerpo se cansa, oiga. Cuando hablamos de un movimiento, hermano, surge el cansancio. Ahí estaban los hermanos acostados, oiga, sí, ahí, a la intemperie, una sábana ahí encima, y ahí estaban tirados, oiga, en la tierra. Me llama la atención, hago esa observación y digo, realmente, oiga, esa fuerza, esa capacidad, Dios lo da. Por eso dijo el rey David, oiga, que en tu mano está la fuerza y el poder, y el dar poder a todos. Y por esa fuerza que nos ha dado es porque esa causa estamos ante su presencia. Por esa fuerza usted ha venido, hermano. Yo no sé de qué lugar viene. Yo no sé, oiga, en la trayectoria de su vida, yo no sé lo que usted está pasando, ¿sí?, su situación, y yo lo desconozco. Sí, tal vez está atravesando un tiempo de aflicción, un tiempo de pobreza, ¿sí?, un tiempo de enfermedades, y así sucesivamente. Oiga, que ante esa situación viene ahora lo que es el cansancio, pero qué bueno, porque es Dios el que nos da la fuerza y el poder, y estamos ante su presencia. También por el lado de las hermanas, yo no sé cuál es su situación en la cual está viviendo, ¿sí?, pero qué bueno, porque hemos venido para oír su palabra desde la mañana. Cuando nosotros nos interesamos, hermanos, oiga, para oír la palabra de Dios, es ahí donde comemos la palabra.
Y cada uno de nosotros somos conscientes, oiga, cuando comemos la palabra, sentimos realmente, oiga, esa fuerza, ese poder. Al comer su palabra, sí, nos sustenta, nos consuela, nos anima, ¿sí?, para continuar en nuestra peregrinación. De lo contrario, ya le vamos a dar por la palabra, ¿qué sucede, oiga, cuando alguien se cansa? Oiga, hermano, ¿qué sucede? De tal manera que Dios decía, capacita a su pueblo, ¿sí?, dependiendo, decía, esa buena disposición de corazón para servirle a Dios. Es ahí donde ahora Dios empieza a trabajar en su pueblo, oiga, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo dijo en esta oportunidad, dice la Escritura, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Cuando la Escritura habla de pámpanos se refiere a las ramas, nosotros somos las ramas. Un ejemplo muy claro a nuestros oídos, que no necesita de mucha explicación. ¿Sabe usted que hay árboles fructíferos, ¿verdad?, que nos llama la atención ver esos árboles cargados de su fruto, ¿verdad? Pero ya vio la diligencia ahí, ¿verdad?, de las personas de colocarle ahí una estaca o algo ahí para detener la rama, para que no se vaya a desgajar. Pero sin embargo surge, oigan, se desgaja una rama, y qué lástima, porque si su fruto está tierno, está verde, ya no se puede hacer nada, ya no madura, ya no, tiende a secarse la rama y su fruto cae. Oiga, eso surge. Así dijo el Señor Jesucristo, yo soy la vid, oiga, de la raíz, el tallo, vosotros los pámpanos, oiga, vosotros los pámpanos, sigue diciendo la Escritura, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oiga, hermano, decía un siervo del Señor Jesucristo, que ya descansan, Señor. Sin el Señor valemos cero a la izquierda. Así decía don Rogelio Sales. Sin el Señor valemos cero a la izquierda. Yo estaba pensando, ¿por qué decía él así? Sin el Señor valemos cero a la izquierda. Es que el cero a la izquierda no tiene valor, ¿sí? Colocamos un 1 y luego el 0, ahí sí ya tiene valor, ¿sí? A la izquierda no. De tal manera, hermanos, que estamos viendo la importancia, oiga, ¿sí?, de estar cerca del Señor, porque de Él viene la fuerza y el poder. Oiga, veamos qué sucede, le decía, cuando alguien se cansa, oiga, cuando alguien se cansa. Veamos ese verso. Primer libro del profeta Samuel, en su capítulo 30. Vamos a ver, capítulo 30. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 30, y el verso 9 y 10. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Oiga lo que sucede cuando alguien se cansa, ¿sí? Como humanos vamos cansando, llega el cansancio, ¿sí?, llega la debilidad, ¿sí? Pero le decía que ¿qué sucede cuando alguien se cansa? ¿Sí? Cuando alguien se cansa, se estanca, oiga, ¿sí?, ya no puede continuar. Esta vez David con 600 hombres salió para derrotar a los amalecitas, pero 200 se cansaron, ya no continuaron. Con 400 fue a pelear. Oye, 200 se cansaron. ¿Cuántos hermanos se sienten cansados por este lado? Decía, por alguna situación en la vida contraria que esté viviendo, hermano, ¿sí? Tal vez por un ser querido ya, que se ha ido como familias apesaradas, y así, cansados, ¿sí? Dice que el cansado se estanca, ¿sí?, ya no tiene fuerza, porque es una fuerza espiritual como de una fuerza literalmente, ¿sí?
Fuerza, literalmente, oiga, habla de la robustez, de la juventud. Dijo el sabio que la gloria del joven es su fuerza. La gloria del joven es su fuerza. Hace unos momentos hablaba con un hermano, ya grande en edad, pero se siente como la fuerza va en decadencia, la fuerza. Se está debilitando el cuerpo. ¿Sí? Se debilita el cuerpo. Pero qué bueno porque es Dios el que da la fuerza y el poder. Cansados se quedaron, se estancaron y ya no continúan. Oiga, veamos otro verso. Cuando nosotros realmente nos acercamos a Dios. Veamos otro verso, Jueces, oiga. Jueces, capítulo 8. Vamos a ver un verso ahí. Jueces, el libro de Jueces, capítulo 8. Y veamos el verso, Jueces, capítulo 8. Y su verso 4, dice la Escritura. Dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Oye, cansados, mas todavía persiguiendo. Salir a la guerra, hermano, en el antiguo tiempo. Vemos realmente acerca de los ejércitos que combatían contra los enemigos del pueblo de Israel. Para ir a la guerra, sí, no es cosa fácil, oigan, no. Pero me llama la atención porque la Escritura dice, vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. De tal manera, hermanos, que cuando llega el cansancio a la vida, oye, voy a mostrarle por la palabra qué hacer. Oye, cuando llega el cansancio, cuando llega la fatiga, ¿a quién debemos de recurrir? A veces nosotros, ¿verdad?, que acudimos al vecino a contar las penas. Fíjese que me está pasando eso. Fíjese que me duele el cuerpo, me duele la cabeza. A mí también me duele, dice el vecino. Dice la hermana con la vecina, fíjese que tengo esta enfermedad, dice el doctor esto. Yo también estoy enfermo. Qué consuelo, ¿verdad? ¿A quién recurrir en ese tiempo? Porque David dijo ya, en tu mano está la fuerza y el poder. ¿Sí? En tu mano está la fuerza y el poder. En Él está el hacer grande y el dar poder a todos. En otras palabras, Él es el que hace posible todas las cosas. Él es, sí. Pero ¿qué hacer? Vamos por la palabra. ¿Qué hacer? Porque la fuerza, hermano, es indispensable para hacer las obras. Oiga, la fuerza nos ayuda a nosotros para hacer las cosas, ¿sí? Para ocuparnos en algo en pro de la obra de Dios. Si hablamos de conferencia, todos tenemos nuestra ocupación, nuestro lugar de trabajo. A mí me llamó la atención acerca de un hermano ya grande en edad, pero el hermano no se quedó de brazos cruzados, no. El hermano buscó ya un lugar donde no tenía que hacer mucha fuerza, ¿sí? El hermano buscó el lugar de los sanitarios, ahí ayudaba a los hermanos allí. ¿Y qué era su trabajo? Agarraba el rollo de papel toilet y hacía ahí haz corta ahí los pedazos, ahí los deja, su trabajito que tenía, pero contento el hermano. ¿Sí? Y no se estancó, sino que estaba ocupado, hermano. El hermano decía, yo cuando era joven, pues mi trabajo era otro, pero ya no tengo fuerzas. Pero aquí estoy, esperando al Señor, contento y así, de buena voluntad, como dice Efesios capítulo 6, versos 5 y 6, que nuestras acciones deben ser, oiga, no por ser vistos ni por vanagloria, sino que de buena voluntad, porque eso es lo que a Dios le agrada, que nuestras acciones sean de buena voluntad, de corazón, porque cuando lo hacemos de buena voluntad y de corazón, lo hacemos lo mayor posible. Lo hacemos que salga mejor, ¿verdad?
lo hacemos bien, en otras palabras, ¿sí? Porque, veamos, decía, primera carta a los Corintios. Oiga, primera carta a los Corintios. Porque hay alguien que se fija en nuestras acciones, hermano, ¿sí? Hay alguien que se da cuenta, oiga, cuando usted y yo trabajamos, cuando usted y yo traemos nuestra ofrenda, presentamos nuestra ofrenda, hay alguien que cataloga nuestras acciones, como aquella viuda, ¿verdad? Que dio ese todo de su sustento, mientras que los demás daban de lo que le había sobrado, oigan, sí, pero aquella viuda dio. ¿Y qué dijo el Señor? Que ella había dado más que todos, porque ella dio todo su sustento. ¿Hay alguien que califica? ¿Usted qué cree? ¿Sí? Así dijo el rey David. Veamos ese verso. Veamos primer libro de las Crónicas y luego miramos Corintios. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29 y verso 13 en adelante. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. 15. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Hermano, nuestra vida es breve, pero que en ese tiempo que Dios nos da es la oportunidad para hacer algo, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo dice el verso 17? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Oye, hermano, pero eso se hace cuando hay fuerza, oye, sí, fuerza de voluntad para hacer las cosas. Es lo que Dios ve, ¿sí? Que lo estamos haciendo de corazón, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Le dijo el rey David: aún mi suspiro no le es oculto. Oiga, decía primera carta a los Corintios. Vamos a ir concluyendo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3, verso 13, 14 y 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oiga, él quiere mucha precaución a la mente, así. Ya vio que cuando hablamos de un proyecto se requiere de tiempo, se requiere de ofrenda y muchas cosas, hermano. Pero oiga, dice la palabra en esta oportunidad, hermano, que si lo hacemos de corazón, de buena voluntad, como para el Señor, nuestras obras llegan a ser como piedras preciosas, como el oro, que cuando pasa por el fuego más brilla. Pero si lo hacemos murmurando, renegando, llega a ser como heno, como hojarasca, como madera, que al pasar por el fuego se consume. Oiga, se consume. Qué lástima, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, hermano. ¿Sí? Por ejemplo, dice segunda carta a los Corintios, oiga, segunda carta a los Corintios, esto lo sabe usted, capítulo 5, versos 9 y 10, dice la Escritura: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Oí? Sea bueno o sea malo. Un día Dios recompensará nuestras obras, porque Él no es injusto, dice Hebreo. Pero ¿qué hacer? El último verso. Isaías, vamos a leer. Isaías capítulo 40, versos 28, 30. Dice la Escritura: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oye, ¿a quién recurrir? Porque dice el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos amados, en esta tarde el Señor nos concede la vida y la salud, de tanto Él viene, recurramos a Él, porque Él no se cansa, no se fatiga y no se cansa con cansancio. Él da la fuerza necesaria. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga por la iglesia. Damos gracias por su palabra y que la bendiga.